Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Emiliano y el día de hoy vamos a hablar mi equipo y yo acerca de el proceso o nuestro proceso para hacer la maqueta de nuestra materia de arquitectura de computadoras. Y esta maqueta pues consiste en la arquitectura Harvard. Esa arquitectura está compuesta por bloques de almacenamiento los cuales mediante un bus pasan o transfieren datos a un procesador que se encuentra en la parte central. Nosotros, para empezar a diseñar esta maqueta, pues primero nos dirigimos al cubículo del profesor. Nosotros llevamos unas propuestas acerca de maquetas, las cuales íbamos a diseñar. Y pues mediante una charla, una comparación de ver si era a lo mejor lo más adecuado, o sea, sacarle provecho a esta maqueta, porque claramente pues estamos hablando de dedicar un cierto tiempo, esfuerzo, pues para obtener un resultado que sea como lo esperado. Entonces, mediante esta charla, el profesor nos propuso que intentáramos hacer la arquitectura Harvard. Él nos lo comentó como que podíamos tomar la opción. Entonces nosotros aceptamos, nos agradó la idea y ahí empieza este proceso. Entonces, pues nos empezamos a poner de acuerdo, mi equipo y yo, pues para empezar a modelar. Antes de modelar, tendríamos que comprender en su totalidad esta arquitectura. Por ende, empezamos con investigaciones, que era la arquitectura Harvard, en donde fue implementada pues por primera vez, cuáles eran sus ventajas y desventajas, y se nos dificultó un poco el hecho de encontrar una arquitectura. No fue fácil porque nosotros a lo mejor tenemos una idea un poco errónea, como de querer ver una idea externa a lo mejor de otro lugar, una maqueta a lo mejor ya elaborada, pues para darnos una idea, porque fue un poco difícil que a lo mejor nosotros ya teníamos una idea de una maqueta, de otra arquitectura, y tomar la decisión de cambiar esa idea, no fue muy fácil. Entonces, esa parte se nos dificultó un poco, solo un poco, porque comprender la arquitectura no es difícil, mediante investigaciones, videos, y bueno, entonces comienza aquí. Voy a compartir un poco unas imágenes con ustedes, pues para platicarles todo nuestro proceso. En sí, el proceso fue muy agradable de hacerlo, porque creo yo que nos quedó totalmente claro esta, eh, esta arquitectura. Y la verdad, pues, en cierto punto es como satisfactorio el hecho de que las cosas se hayan dado así. Fue un trabajo en equipo, pues, muy agradable, muy, pues, eficaz. Entonces, me gustaría platicarles un poco. Voy a compartir una pantalla. Bueno, pues en estos momentos estamos viendo cómo nosotros, mediante pues imágenes, cuando no tenemos tiempo de platicarlo en persona, por medio de chat nos comunicamos. Entonces empezamos a investigar, por ejemplo, mediante videos, los cuales se agregaron al documento, qué era la arquitectura Harvard, cómo era el funcionamiento comparado con otras arquitecturas como la de Bill Newman. Y empezamos a indagar acerca de ello. Aquí, por ejemplo, esa imagen igual está en el documento. Fue un factor muy grande, porque la arquitectura Harvard, como comenté, mediante un bus transfiere los datos. Entonces, esta como investigación fue la que nos ayudó para nosotros plasmar la idea de cómo iba a ser o cómo iba a ir agarrando forma nuestra maqueta. Aquí tenemos más videos acerca del modelo Harvard, o sea, la investigación que hicimos tanto en videos como documentos o en una página web,
pues fue encareciendo el concepto que nosotros teníamos. Nosotros empezamos ya teniendo como definida cómo era y en qué consistía la arquitectura Harvard. Empezamos con los materiales y pues primordialmente, no digo que sea lo más importante, pero ocupamos una base. Eh, los materiales también los empezamos a seleccionar como que desde un principio, de antes de, por ejemplo, tener la arquitectura que íbamos a hacer, teníamos como planteado qué material íbamos a usar. En este caso, nosotros optamos por la impresión 3D. Y a mi parecer y el de mi equipo, fue la decisión muy inteligente, porque no solo de que visualmente se ve mejor, creemos que es una eficiencia muy diferente a quererlo hacer con otro material que, por ejemplo, no da la calidad que nosotros buscábamos. A lo mejor una caja de cartón o así pudo haber reducido costos, tiempos, sobre todo porque hablando de los tiempos, imprimir en 3D fueron mucho tiempo, o sea, mucho tiempo de impresión y había un cierto riesgo de que, por ejemplo, uno mandara a imprimir una pieza, se fuera la luz, hubiera algún fallo, se trabara la impresora, entonces era un poco de riesgo que nosotros pues como que no somos por ese lado de tener miedo y no saben que mejor hay que usar otro material, como que nosotros optamos y lo planificamos en hacer pieza por pieza, por lo mismo que digo de que si se iba la luz o así, a lo mejor pues no digo que son factores que pueden llegar a pasar y pues hay que contemplarlos pues para no atrasar, por ejemplo, los planes que nosotros teníamos para esta maqueta. Entonces, y pues obviamente también para la entrega. Entonces, nosotros diseñamos la estrategia de hacer como una pieza pues a la vez, por si había alguna falla, algún incidente, no nos afectara tanto, porque llega a afectar, pero nosotros queremos minimizar los riesgos. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo de que la base nosotros principalmente íbamos a usar una base como de madera, ya que pues es firme, no se doble y estaba grande. Nosotros empezamos con esta base. Sabiendo las medidas de esta base, nosotros empezamos a diseñar las piezas, empezamos a diseñar, a hablar con qué íbamos a programar, porque como ya tenemos entendido el concepto de cómo iban a hacer la transferencia de datos, teníamos que indagar cómo íbamos a hacer esa transferencia, porque no era como de que nada más agarrar cualquier tira LED con alguna batería, fuente de poder, conectarla y se iba a hacer solo la transferencia. Teníamos que indagar cómo hacer que las luces cambiaran de dirección, no se prendieran solo así alumbrando, como habitual, bueno, como normalmente hace una tira LED común. Entonces, aquí tenemos una imagen acerca de la base, la cual pues fue la que primeramente usamos pues para nuestra maqueta. Teníamos pensado nosotros pintarla de verde para simular una tarjeta madre, una placa madre y nosotros hacer el diseño. Pero esta idea cambió cuando nosotros íbamos a presentar, o mejor dicho, fuimos a presentar el avance de nuestro proyecto. Esta idea cambió igualmente, pues gracias a una propuesta del profesor. Nosotros también teníamos pensado hacerlo con una cortadora de vinil, este diseño, para simular como pues la placa madre, pero igualmente, ah, pues claramente compartiendo ideas se cambió. Empezamos a indagar, íbamos a usar un circuito, pero no era lo eficaz, además como que era muchísimo más difícil programar así, porque estaba muy lejos de la idea. Entonces, cuando se propuso esto, la idea fue como que descartada totalmente y decidimos en un principio hacerlo con un Arduino Uno, porque investigamos acerca de las tiras LED, qué tira LED era compatible con Arduino Uno para nosotros poderla programar. Teniendo la medida de la base, empezamos con el diseño de los bloques de memoria. Esta imagen es sin un diseño, ya que simplemente era para las medidas, porque acorde a la medida de la base, nosotros hicimos una proporción, pues para que todo estuviera bien, que no estuviera con mucho hueco, que no estuviera todo muy amontonado si estaba muy grande. Lo mismo de contemplar los tiempos de impresión, porque cada pieza tardaba alrededor como de 5 horas y media. Entonces, teníamos que contemplar todo eso. Y teniendo la idea, esta imagen que les voy a mostrar, que fue hecha con una herramienta de inteligencia artificial, no fue así como de que nos diera una arquitectura. O sea, no.
nosotros, bueno, en este caso yo me encargué de eso, porque al dibujarla a mano o tratarla de hacer en algún software, la verdad no iba a ser lo adecuado. O sea, la interpretación no iba a ser clara de cómo iba a ser la maqueta. Entonces yo me encargué de como acomodarlo, de indicarle a la IA cómo iba a ser mi maqueta. Yo como que lo que tenía en mi mente, en este caso le comento, yo fui el que hizo eso, lo quise como que me lo diera lo mejor que estaba, o sea, lo mejor posible, a mi parecer que estaba yo pensando. Entonces esta imagen obtuve, la cual pues me agradó mucho porque si le muestro más otras imágenes, sí teníamos igual que nos dio la inteligencia, pero carecían de mucha calidad, la verdad. O sea, eran arquitecturas muy, muy feas que no se lograba entender y nuestro propósito no solo era hacer la maqueta, sino que fuera entendible pues para la mayoría de personas que la llegara a ver, que dijera qué es eso, cómo funciona. Entonces, en ese caso se ve, por ejemplo, la arquitectura, como yo comenté, son los módulos de memoria, o en ese caso, pues me gustaría llamarlo torres, y en el centro está el procesador. Aquí no se interpreta lo que digo, que está un bus o tiene buses pues para transferir los datos, pero como nosotros ya teníamos ese conocimiento, sabíamos que solo había que hacer la modificación. Ya no era necesario implementarlo en este caso, en esta imagen de la IA, porque nosotros ya sabíamos. Entonces, teniendo como que nada más un molde, nosotros lo fuimos perfeccionando pues a criterio, pues para obtener un resultado que deseamos. Ya cuando se tuvo esa, ¿cómo se dice? Interpretación de la IA, ese como tipo modelo, empezamos con el diseño pues de las torres de almacenamiento. El diseño no podía ser tan simple porque como dije, nos agradó la imagen que obtuvimos, entonces queríamos hacer el diseño pues lo mejor posible. Esta primera imagen que están viendo del diseño de las torres, igual, cada torre, por ejemplo, no iba a ser igual a la otra. ¿A qué me refiero? Podía haber cuatro como esta que se muestra en la imagen, pero bueno, en este caso eran seis como esta, pero en las esquinas no iban a ser igual. Y por ejemplo, acá tenemos otra. Esta que fue el diseño pues central, o sea, diferente torre, simplemente pues solo para el diseño, o sea, para estéticamente se diseñó con cuatro paredes, con, con un borde. Pero esta no podía ser igual a esta, porque en este caso esta torre iba a ser pues colocada en una esquina. Entonces no tenía caso por lo mismo de reducir los tiempos, hacer que tuviera en sus cuatro paredes borde. Por eso todo fue planeado. También tenemos torres en nuestra maqueta que solo en una cara lateral tienen borde o tienen relieve, no sé cómo darme a entender. Ya cuando tuvimos este diseño, que nos agradó bastante porque se veía muy bonito, lo decidimos hacer, pero corto. Está en nuestra maqueta, está implementada esta pieza que se ve en la imagen y es pues solo es meramente estético. Bueno, comenzamos, como comenté, no tenía caso poner borde en otro lado porque esa pieza iba a ser específicamente pues para los laterales de nuestra maqueta, entonces era para reducir un poco de tiempo. Cuando empezamos a hacer estos diseños, nosotros nos pusimos a la tarea de, pues, como ya tenemos la idea de que dentro de ella iba a transferir datos, iba a encender con la tira LED, pues teníamos que usar un filamento transparente para que la luz se lograra apreciar, porque hay filamentos que tienden sí se llegan a iluminar, pero no como nosotros buscábamos, porque nuestra idea siempre fue que la transferencia de datos fuera de un color para que llegara al procesador y fuera de otro. Y a lo mucho íbamos a pintar arriba de las torres. Entonces, nosotros optamos por un filamento transparente, como se ve aquí. Nosotros ya empezamos a hacer una cotización antes de encargar los materiales. Empezamos a indagar qué ocupábamos. Y más que nada la cotización era con materiales grandes como la impresión, el filamento, el Arduino, porque no contábamos con uno. Y bueno, ya en esta parte ya estoy hablando que empezamos con la impresión, la cual pues como comenté, fue hecha pues en un software específico y nosotros, bueno, ya mandábamos a imprimir. Aquí está pues la prueba. Bueno, esta fue la primera pieza que obtuvimos. Pues ya como se ve ahí, ya estaba impresa. Nosotros aún no teníamos la tira LED porque la teníamos que programar y no, como comenté, no era cualquier tira LED, era una tira LED específica.
Entonces lo que hicimos en ese momento fue que mi compañera, Mara, tenía una pequeña como tipo serie de algún artefacto y nosotros solo queríamos como que el día de, de presentar el avance del proyecto, que el profe viera nuestra idea, porque las piezas las diseñamos específicamente para que alumbraran. Entonces nosotros metimos esa pequeña luz en la pieza. Es la primera pieza, como comenté, con la luz. Y ya nosotros tenemos la idea de que sí iba a pasar la luz, o sea, que sí se iba a ver. Porque, como vuelvo a repetir, nos importaba que se viera la transferencia de datos, que fuera clara. ¿Ok? Dejen paso más fotos. Esto no es. Listo. Aquí ya empezaron. Bueno, esto fue el día de la, la revisión del proyecto, en el que se planteó la idea de no pintar o no mandar a cortar en vinil el diseño de la placa madre, sino hacer como que una impresión. Y también se habló aquí de la calidad de impresión, el tamaño, entonces volvemos a lo mismo. Tuvimos que rediseñar, por ejemplo, que ya no podíamos usar esa base que teníamos pensado en un principio, porque esa base era muy grande y el diseño no iba a ser la calidad que nosotros buscábamos. Entonces tuvimos que reducirlo. Como ya teníamos las medidas tanto y las piezas ya estaban más o menos impresas la mayoría, creo, me parece que faltaba uno ese día, una pieza. Teníamos las medidas, ya nosotros solo optamos por usar un bloque de unicel firme, grueso. Igualmente este bloque lo que iba a hacer es que le iba a dar más vista a la maqueta y ya, encima de ese molde, que ya tenía una medida más chica comparado con la tabla que en un principio usamos, mandar a imprimir pues este diseño de la placa madre. Y la calidad fue muy buena, entonces a nosotros nos agradó mucho. Pero como vuelvo a repetir, tuvimos que contemplar los espacios y la medida para que nosotros no bajáramos la calidad de la maqueta, porque nos importaba mucho no bajarla. Aquí se ve que estamos ya contemplando un Arduino Uno. Igual era como cuestión de hablarlo porque teníamos que reducir un poco los costos, pues para no elevarlo mucho. Y cuando se finalizó la impresión de los módulos o las torres de memoria de almacenamiento, nosotros no mandamos y no teníamos cómo iba a ser el procesador central, pero no teníamos la medida porque conforme al espacio que nos sobrara íbamos a sacar esta medida del procesador para que nosotros conectáramos el bus o los buses que iban a llegar al procesador. Entonces, no podíamos hacerlo de una medida porque la tira LED tiene LED en cada cierto espacio. Entonces, teníamos que contemplar todo eso pues para que la transferencia fuera notoria. No tenía caso que lo hiciéramos muy grande y solo quedara un pequeño LED asomándose, o dos a lo mucho, porque no iba a haber una coherencia, o sea, no se iba a ver bien. Entonces, esto lo hicimos al final, lo del diseño de la torre, bueno, del procesador central. Y pues aquí tenemos imágenes de procesador. Igual pusimos relieve, en este caso como iba a ser céntrico, pues las cuatro caras del procesador iban a ser visibles, por ende le pusimos un relieve que pues se ve muy bien. Y encima del procesador, como comenté y mostré en un principio nuestra como base, implementamos lo de arquitectura Harvard arriba. Se ve bien, a nuestro parecer nos agradó bastante. Y como comenté, ya como se sabía que se iba a cambiar, por ejemplo, que iba a ser en un unicel y así, volvemos a mandar más ideas acerca de un diseño de una placa madre. Al final optamos por porque conectaba más como a nuestra idea, ya que tenía un procesador en el centro y podíamos usarlo a nuestro favor, este diseño. Empezamos con las tiras LED y en este caso las tiras LED, ya, para la que nosotros ocupamos en ese momento para programar con Arduino Uno era la WS2012B. Este modelo de tira LED era programable con Arduino Uno y con el software que nosotros íbamos a utilizar. Empezamos a cotizar precios, pero nos dimos cuenta que había otra tira LED que era de Pixel, la cual se podía programar hasta con Arduino Nano. Entonces, optamos por esta. Ya aquí se tiene tanto impreso el procesador como el diseño de la placa madre. Y pues volvimos a lo mismo, montarlo así como que previamente para ver cómo iba a quedar, todavía sin las LEDs, como se puede apreciar en esta imagen. Ya aquí está todo lo de impresión 3D, ya está completado. Entonces, solo estamos hablando ya de la programación, cómo íbamos a ocultar
el Arduino, en este caso, y cómo iba a ser la conexión para que pues, pudiéramos obtener la fuente de alimentación que iluminara a las tiras LED. Y también se empezó a hablar acerca de cómo iba a ser el posicionamiento de las tiras LED para la transferencia de los datos. Se optó por ideas, cuál iba a ser la mejor. Igual también estas imágenes las agregamos al documento. Y bueno, también ya aquí se empieza pues con la programación. Voy a poner un poquito de video cuando se estaban programando. Esas tiras LED se programaron, ahí se puede ver el Arduino Nano. Y pues era lo que tuvimos en mente desde un principio. O sea, fue nuestra idea como que siempre fue muy estructurada. Y bueno, pues ya se empezó con la programación, se empezó a hablar acerca de la realidad aumentada, la cual íbamos a implementar y para la mayor comprensión. Entonces, bueno, ya cuando se empezaron a programar las tiras, empezamos pues con montarlo. Ya, pues era por así decirlo, lo último. Montar las tiras LEDs para colocar los bloques, porque los bloques pues ya estaban diseñados. Entonces, simplemente era eso, montarlas y nosotros pues por así decirlo, dar por concluida la maqueta. Aquí igual se tiene un video, cómo iba quedando la transferencia de los datos. Y bueno, para ese entonces ya estaba concluida la materia, la maqueta, perdón. Ya estamos hablando de que la transferencia de datos se hace correctamente. Solo faltaba pues fijar las piezas. En este caso no lo pudimos hacer como en un principio con Color o con algún silicón, porque iba a dañar pues la base, porque era en ese caso de foamy, lo iba a quemar e iba a hacer si era silicón caliente, lo mismo. Y el silicón frío tardaba mucho en secar y como que no usamos esa opción. Entonces, en ese caso las pegamos con cinta doble cara, la cual tuvo bastante adherencia y quedó muy bien. Y bueno, como comentó, para ese entonces la maqueta ya estaba finalizada prácticamente. Faltó o llegó el día de la entrega, y cual pues el resultado fue como se puede ver en este video. La transferencia de datos se hace correctamente, la calidad de la maqueta fue la que esperamos, entonces nos agradó mucho esta maqueta. Ese es el proceso, pues, como nosotros la hicimos. Se pueden ver las imágenes de cómo se ilumina la torre o el procesador. Como comenté, la transferencia de datos es de un color, en este caso es un color blanco, y cuando llega al procesador central, cambia este tono para marcar o para hacer ver que la transferencia de datos ya se hizo. Entonces, acá también tenemos una imagen cuando las torres de almacenamiento tienen los datos, entonces apenas los van a transferir. Como comentaron, transfieren mediante el bus, llegan a la torre y ya, cambia de color porque ya se finalizó. Bueno, otro punto aquí, el cual van a hablar mis compañeras, es acerca de la realidad aumentada. La realidad aumentada pues tiene las etiquetas, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí. En este caso, mis compañeras van a hablar más de ello y mi compañera Mara va a explicar un poco acerca de la programación de las luces LED. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marana Godínez Campos y voy a dar seguimiento a lo que es presentar nuestra maqueta. Bueno, yo les voy a explicar un poquito lo que es lo de la programación con Arduino. A ver, lo voy a presentar aquí en la pantalla. Así, en breve. ¿Qué hicimos? Bueno, para poder hacer esto tuvimos que adquirir una tira LED, especial. Nosotros compramos esta tira que es de estéreo, bueno, es una NeoPixel, que son las que pues se pueden programar, que se pueden hacer varias cosas. Bueno, esta tira LED se puede programar con Arduino, Raspberry, bueno, hay muchas cosas más, entonces que puedes hacer muchas cosas con ellas. Bueno, en el primer punto, bueno, defines, ¿no? Que es el pin uno. Aquí estamos diciendo que 6 pines de datos son para la primera fila, 7 son para la segunda tira. Bueno, la tira de LEDs que ocupamos.
Y también, ¿cuántos, mm, qué número de LEDs ocupamos para, por decir, la primera tira tiene 4 LEDs que son las que usamos para lo del microprocesador a, a los módulos de memoria. También tenemos los de 6 LEDs, que esas pues eran las que van en las esquinas, ¿no? También, aquí como puede ver, este código nos indica que bueno, que la primera tira con cantidad de LEDs define pues el número de los, ay, no se puede mostrar, no se lo puedo enseñar, el número de los píxeles. Bueno, pues lo que da a entender es que le estamos dando un nombre, asignándole cuál, ¿no? El num píxel S1 de la tira. Aquí definimos dos, que es el neopíxel S1, neopíxel S2. Y también va pin 1 y pin 2. ¿Qué más? Tenemos esta otra parte del código, es void septum, que es trip P1 y begin. Bueno, aquí analiza bueno, inicializa lo que es la primera tira de LEDs. Y el segunda parte del código inicializa lo que es la segunda tira LED. Lo que hace aquí está indicando que se asegure que las tiras estén apagadas, tanto la primera como la segunda. Aquí, aquí ¿qué hace? Bueno, en esta parte, la secuencia es de izquierda a derecha para ambas tiras. Aquí tenemos el código. Bueno, este es un ciclo, ¿no? Aquí le está indicando que empieza de cero y aquí dice que es un píxel S1 y que se va a hacer un incremento. Aquí analizamos que no píxel S1 lo tenemos asignado con 4 números de LEDs, que son los LEDs que se van a ir prendiendo pues en la secuencia, ¿no? En el, en el ciclo. Entonces tenemos ese. ¿Qué pasa aquí? Aquí le asignamos un color, pues el color de la primera tira. La maqueta nosotros hicimos que los LEDs fueran de, de inicio del microprocesador hacia la salida de datos, o sea, que de salida fuera blanco y de regreso fueran azules. Entonces, ese fue el código que usamos. Aquí puede ver azul para la primera tira, actualiza la primera tira y apaga en cuanto sea la primera tira, ¿no? O sea, como va en secuencia. Se prende el primero, se prende el segundo, pero se apaga el primero, ¿no? Entonces así. Y de viceversa regresa, pero cambiando el color de LED. Y bueno, aquí esto pues nos indica, ¿no? Que tiene que esperar antes de repetir la secuencia. O sea, todos llevaban una secuencia la misma velocidad, porque también eso lo podemos controlar aquí en el programa. La rapidez, si lo queríamos que fuera mucho más rápido, si fuera más despacio, para que se viera mejor, para que se viera, no sé, que se pueda observar bien cómo iba el flujo. Entonces, más o menos, eso es todo lo que agregamos al código. Este es el código para el color azul. Este es, este era para el color blanco. Siguiendo el video, haré adicionar este pequeño video para mostrar un poquito más las conexiones. Por ejemplo, pues se cortaron las tiras LED para hacer varias uniones. Para que se viera un poquito más bonito, pues en vez de hacer una línea recta que fuera de aquí a pues opté por cortarlo así y unirlo en estas esquinitas, pues con un pedacito de alambre. Pues para hacer las uniones se usó este pedacito de alambre, se usó un poquito más de cositas, pero como se puede observar, pues ahí se hizo esta unión y se hizo esta otra.
Ahora, en el video hablo sobre una parte que dice que se ocupan 4 LEDs, 7 LEDs o las tiras, la cantidad de tiras. Entonces, aquí se puede ver que tenemos uno, 2, 3 y 4. Entonces tenemos acá también uno, 2, 3, 4. Entonces, pues a eso se refiere. Para poder programar las tiras tienes que especificar cuántos LEDs, cuántas tiras. Ahora, también las tiras tienen una parte que dice aquí 5 voltios. Eso significa que es ahí donde entra la corriente, para poder conectar a la luz o bueno, en nuestro caso nosotros lo conectamos a una power bank. También GND, es el que manda la señal el Arduino Nano. Aquí tenemos varias conexiones. Aquí tuvimos que conectar con la tira, por decir, viene de este módulo y se queda aquí. Aquí se conecta para que llegue a este otro módulo. Entonces, todos tienen las conexiones, pues, pues las juntamos, ¿no? Por decir, de este módulo viene otra conexión. De acá, igual, y pasa lo mismo de este lado. Aquí, como aquí agregamos tiene otras conexiones, bueno, tiene otro tipo de conexión. Como se puede ver, llega al GND de 5 voltios. Aquí se tuvo que agregar este pequeñito para que llegara también la corriente a y de llegará hasta lo que es el Arduino y poderlo conectar en la parte donde dice 5 voltios, donde está el cablecito rojo, y el GND, que es pues para recibir la señal del programa y todo eso, pues aquí dice, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Y pues así fue como se hizo toda la conexión. También hubo pues pruebas error. Entonces no fue, siento que lo un poquito más complicado fue lograr hacer esto, ya que hubo algunos errores, por ejemplo, que pues no hicieran bien contacto, que hicieran algunos cortos, pues, como está estructurado. Entonces, pues lo que pues hicimos todo, ¿no? Para que quedara, que se viera lo mejor que se pudiera y pues que funcionara correctamente. Este, y pues, pues fue así como quedó nuestra maqueta. Está chiquito. Este fue el resultado final de nuestra maqueta. Bueno, aquí es la máquina con la que imprimimos todas las piezas. Y pues creo que, bueno, fue todo. Y bueno, pues también un poco, aparte de eso que pues hicimos en la maqueta, pues también le quería mostrar un poquito del proceso que fue algo batalloso que hicimos para hacer los modelados, ¿no? Entonces lo voy a proyectar aquí. Ah, de cómo se fue haciendo todo el proceso, porque bueno, aquí tengo la evidencia. Y puede observar que aquí, bueno, para hacer los modelados se usó Autodesk Inventor y bueno, aquí puede observarse todo cómo quedó. Bueno, esta es la última pieza, ¿no? Es la última pieza que se hizo. Pues aquí fue sin relleno, porque la verdad, pues como los LEDs iban en esa parte, si los hice con relleno, pues no se iba a notar mucho. Entonces tenían que quedar así. Entonces así se ve en la parte de enfrente. Ay, ahorita. En la parte de enfrente dice Arquitectura Harvard. Eso se puede hacer aquí mismo, aquí en el programa. Quieren agregar texto. Y bueno, es un poquito batalloso porque tienes que estar viendo las medidas, cómo acomodarlo. Tienes que tocar la primera cara. Entonces, por decir, pues para hacer el modelado, pues tienes que, ¿no? Buscar que queden las líneas, ¿no? Aquí, por decir ejemplo, no logré hacer que se uniera, pero bueno, la mayoría sí. Y por decir, para dibujar, por decir, tocas una cara y aquí pues el mismo programa te pone, ¿no? Por decir aquí, nosotros agregamos estas cada una.
Y pues para agregarlas, tienen que ponerle que dibujar, ¿no? Entonces seleccionas el área, por ejemplo aquí, aquí, y aquí está, ¿no? Nosotros lo hicimos con rectángulos, pues aquí tiene varios, ¿no? Puedes empezar de esquina a esquina, por si empiezas de aquí para acá, del centro, pues eso quiere decir que del centro de aquí, de este centro o de donde tú lo pongas, por si lo pongo aquí, un ejemplo, si lo pongo aquí, va a crecer así, ¿no? Entonces va a ser así. O si lo hago de esquina a esquina, por si lo pongo de este lado, pues va así, ¿no? Y eso es lo que haría. Y bueno, fue algo, pues sí, batalloso hacer todas las piezas. Bueno, entonces eso es lo que hicimos para hacer el modelado. Y después de aquí, pues pasamos a visualizar cuánto tardaría en imprimirse cada pieza. Entonces, para eso usamos el programa de Cura. Lo voy a poner también. Aquí está. ¿Qué hace este programa? En este programa, de aquí podemos ver cuánto tiempo va a tardar en imprimir, qué relleno le queremos poner a la pieza. Bueno, el ejemplo, pues la pieza que tenía en Autodesk, que sería el microprocesador, pues mire, entonces está grande, ¿no? Y pues lo que yo lo imprimí hacia abajo. Entonces, aquí se tiene que mover, darle la vuelta y ponerla boca abajo, la pieza. ¿Por qué boca abajo? Porque en- así no hace muchos soportes, porque tendría que llevar unos soportes en las esquinas. Y si lo ponía boca así normal, boca arriba, toda esta parte de aquí tendría soportes, la parte interior, y pues la verdad, pues sería muy difícil quitar los soportes. Es muy difícil porque pues ya es como el plástico, el PTG es plástico, y entonces al momento de quitarlos, pues sí es algo difícil. Y entonces ya se pondrían los soportes en esta parte de abajo de donde están las letras, y pues ya es un poco más fácil quitar los soportes. Ahora, al hacer esto, viene la opción también de escalarlo, ¿no? O sea, por decir, no, pues que lo quiero de 56, de 50 milímetros, este, de largo, no sé, unos 15, pues aquí también se podría modificar. Y de alto, pues no sé, unos 50, pero bueno, las medidas que yo tomé como referencia fueron estas, bueno, que hice en Autodesk. Entonces, pero si se quiere cambiar la medida, también se puede cambiar la medida. Ahora, pues ya tenemos aquí la pieza y le damos en segmentar. Esto para saber cuántas horas va a tardar en imprimir. Entonces tarda un poquito en lo que segmenta, ya que es una pieza grande. Y bueno, ya terminó y nos dice que va a tardar 10 horas 25 minutos, usa 106 gramos de material y que son 39,01 metros de filamento. Bueno, aquí ya cuando lo vas a mandar a imprimir, se guarda en una memoria y se guarda aquí, se guarda en una memoria la que se le pone a la impresora. Y bueno, ese es un poquito más como, pues para que viera un poquito más el proceso de lo que se hizo, de hacer pues todos los modelados. Y bueno, también, bueno, esta pieza solo duró 10 horas, pero también tenemos, a ver, tengo que borrar aquí, pero también tuve una pieza, las 4 piezas, que eran estas, con las esquinas. En esta edición solo hice con 2 esquinas, con estas partecitas. ¿Para qué? Para que, bueno, aquí lo voy a mover, porque esta también la imprimí boca abajo.
para que igual no hiciera tantos soportes. Entonces esta también la imprimí así, así. Entonces así ya no hace tantos soportes, aparte que dura menos. Ya que esta pieza es un poco más pequeña, tiene otras medidas. También al escalarla, porque bueno, al principio nuestras medidas iniciales eran de aproximadamente 7 por 12 centímetros, entonces veíamos que estaba pues, muy grande y tardaba 8 horas y pues la hice un poco más pequeña y ya logré reducir el tamaño, el tiempo de impresión, que eran 6 horas, 8 minutos. Se usaron 82 gramos, fueron 27 metros. Mm, Su medida era esta, son 60 por 60, o sea, 6 centímetros de lo ancho, 6 centímetros de alto, por 60 por 90, perdón, de, de alto. Y bueno, y falta la otra pieza, y la otra creo que duraba 4 o 5 horas. De esta se imprimieron 4. De la otra pieza también se imprimieron 4. Y bueno, archivo. Bueno, a ver. Tengo aquí. No, este no era. Tengo varios porque hubo mucho de errores y volverlas a hacer. Entonces fue muy batalloso porque, bueno, esta pieza, este era el microprocesador, pero como puede ver aquí, pues no tenía mucha profundidad. Entonces tuve que volverla a rediseñar para que fuera un poquito más pequeña y durara menos tiempo. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos para el proyecto. Y sería todo de mi parte. Pues buenas noches, yo les voy a comentar acerca de lo que fue en esta parte la investigación, tanto de cómo era la estructura, como cómo era eh, pues sí, más que nada la información hecha a base de pura, eh, de manera teórica, o más bien, básicamente sí, la mera información. Dentro de esto nosotros en este caso pues sí nos dimos a la tarea primeramente de investigar sobre cómo era la estructura, cómo era su funcionalidad, sus partes. Al principio de nuestra investigación no encontramos como tal una maqueta o algo físico en el que se pueda basar nuestra maqueta. Sin embargo, pudimos encontrar múltiples esquemas, sí, más que nada esquemas que nos mostraban cómo era el flujo de datos o cómo era la funcionalidad de este. Por lo cual nosotros en base a ello decidimos seguir investigando e indagar un poco en esta parte, en el cual el equipo pudo observar esta parte o de esta forma sobre la maqueta, el cómo estaba constituida, sobre todo su forma física, se podría decir, en la cual más que nada fue por ayuda y entendimiento de todos en base a la investigación sobre cómo era y guiándonos sobre todo sobre los diagramas que habíamos encontrado. También parte de la información habíamos encontrado varias imágenes acerca de esta arquitectura. Sin embargo, era más que nada computadoras, sobre todo como anteriormente eran las que eran grandes, que eran pues sí de un tamaño exageradamente grande, en el cual ahí se implementaba este tipo de estructura. Eh, en base a esto, nosotros guiándonos tanto de los diagramas que habíamos investigado, pudimos darle un poco de forma a lo que era la maqueta, lo cual de ahí se terminó realizando la manera y la forma de esta. También nos dimos a la tarea en base a esto de investigar acerca de lo que fue el año de creación, cómo fue, las partes sobre todo, ya que eso irían dentro de la maqueta. Y lo cual fue muy importante, lo cual nos llevó pues sí un día, de 1 a 2 días, en el cual investigamos tanto lo que fue la estructura
como lo que sería la información parte por parte, la historia y evolución. Todo esto fue investigado por internet, por fuentes pues que nos ayudaron sobre todo para entenderla nosotros mismos y que nos dieron el conocimiento para poder llevarla a cabo. De esta manera pues fue nuestra investigación. Las fuentes más que nada fue por internet. Fueron de páginas tanto de universidades como las normales en las que se nos explicaba cómo era la estructura o su evolución. Y de ahí nosotros pudimos comprenderla para crear la estructura y poderla explicar de esta manera para tener nosotros y adquirir el conocimiento necesario para poder explicar y comprender nuestra maqueta. Hola, buenas noches. Después de la explicación que dieron acerca de lo que es ya la estructura en sí de la maqueta física, se hicieron lo que es después el documento con nuestras aportaciones de cada uno. Pues ahora sí que las bases que se estuvieron viendo desde lo que es la tabla, cómo se pintó, las estructuras que hicimos paso a paso en computadora 3D para lo que es la impresión. Y de los componentes, el nombre de la arquitectura y entre otros componentes diversos que se estuvieron utilizando a lo largo de la maqueta, como lo que son las luces LED y pues ahora sí que la programación de ellas para que se pudiera ver el resultado final. Voy a presentar ahorita lo que fue una de las partes, la que se trata de pues la parte 3D, que prácticamente es la realidad virtual. Inicialmente se comenzaron con lo que son diversas aplicaciones. Unas, pues no dejaba por parte de que él no podía ser en vivo, tenía que ser un video y nosotros queríamos que fuera un poquito más realista, por lo cual, pues esas no nos funcionaban como tal. Se utilizaron, también de otras inteligencias artificiales que tampoco fueron muy prácticas, ya que era a base de fotos. Y como comento, nosotros queríamos algo en vivo. Entonces, por ello utilizamos lo que es el Reality Composer. Este Reality Composer fue la final, ya que permitía nosotros hacer una base 3D con un plano donde teníamos puntos A, B, C. Estos puntos, era prácticamente para ver si era hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante o dentro del plano que se moviera como pues dentro de nuestra arquitectura 3D. ¿Qué es lo que se puede ver aquí? Comenzamos poniendo el letrero en cierta escala que se viera un poquito más grande que las demás. Pusimos aquí de igual manera lo que fue nuestro manual de colores, donde teníamos que amarillo eran datos curiosos, perdón, azul son datos curiosos, amarillo era más que nada definiciones, información complementaria. Y las partes verdes, que son estas de aquí, eran partes de la composición de la arquitectura Harvard, describiendo más o menos detalladamente cómo se rige cada una de estos componentes de la arquitectura. Entonces prácticamente eran esas tres partes, más pues ahora sí que el rojo, que sería el nombre de la arquitectura. Con el Reality Composer permitía poner diferentes figuras, dentro de ellas no permitía más que texto. Entonces por eso únicamente se pudo ocupar lo que es texto. Sacamos pues lo que es diferente información de diversas fuentes para poder explicar de una mejor forma cada parte de la arquitectura Harvard. Entonces, así se veía en un inicio, ya tomando, pues ahora sí que la información más importante, resumida, y pues ahora sí que tomando diferentes referencias con citado con nuestras propias palabras, que viene siendo prácticamente lo que está aquí, fue acomodado con los puntos ya mencionados, y después aquí está un poquito de lo que fue el resultado final. Se iban acomodando, pues ahora sí que variablemente cada uno de estos componentes. Se iban refiriendo conforme nosotros íbamos moviendo lo que es el video. Se podía ver pues obviamente lo que es en vivo, que era el objetivo principal. Como se puede ver, aquí están pues los verdes, las definiciones, el título, Arquitectura Harvard y nuestro manual. Voy a ver si se puede presentar lo que es un poquito de
el video que se utilizó. Aquí está, de hecho, una de las que utilizamos fue el SketchUp y el 3D Scanner, que fueron unos de los que pues, no funcionaron inicialmente. Después creamos lo que son esta imagen con inteligencia artificial, sin embargo, ya no se pudo adaptar a lo que es el video. Y aquí está el video que pudimos grabar, pues ahora sí que para que se notara un poquito cómo se iba moviendo conforme nosotros nos movíamos. Ahí está, pues ahora sí que las instrucciones se iban acoplando a lo que es la maqueta, se movían conforme se movía la cámara, que era pues lo que se busca en un inicio y no tener un video ya predeterminado. Entonces, pues prácticamente sí es inteligencia artificial o realidad aumentada dentro de la maqueta. Y pues ahí están sus ventajas, cómo se utilizaba originalmente la arquitectura Harvard. Y pues ese fue el resultado final de lo que es la realidad aumentada del proyecto para la maqueta. Y sin embargo, se pudo calibrar un poquito lo que son los componentes. Sin embargo, por lo mismo de que se tenía que mover la cámara, se movía todo conforme a ello. Entonces la escala nunca se pudo adaptar a lo que es la maqueta inicial. Pero, pues, como se pudo ver, el resultado final sí fue aproximadamente lo que se buscaba en un inicio. Entonces, pues aquí ya pusimos como conclusión final que la maqueta presenta la estructura clara visual de lo que ilustra los principios de la arquitectura Harvard con una visión física precisa que representa las memorias separadas como instrucciones y datos, que es prácticamente lo que comentábamos, con el funcionamiento en paralelo para que se pudiera ver pues cada una de las definiciones por separado y no estuvieran todas juntas pues ahora sí que en la misma estructura. La impresión 3D complementa la demostración proporcionando lo que es pues la información tangible y educativa para nuestro mejor comprendimiento de lo que es una arquitectura Harvard. Además, la integración de realidad que enriquece la experiencia, permitiendo una interacción del modelo, facilitando la comprensión del concepto. Más que nada era lo que se buscaba, también ver las comparaciones entre lo que es la arquitectura von Neumann, que de igual manera viene ahí incluida en lo que es las definiciones. Entonces, eso fue lo que se trata nuestra realidad aumentada y eso sería todo en mi parte.